de cuestiones de conspiraciones, etcétera. Ajá. Hay gente que decía que era mentira, era experimentos con seres humanos en el control de la mente, como dijo Pepe. Control mental, ¿no? Control mental, que sí puedes mover cosas con la mente. El tema de Stranger Things es muy del tema del MK Ultra, ¿no? Con la niña. Y bueno, esta audiencia, el trabajo es para desclasificar estos secretos federales por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que en esta ocasión, al igual que el tema UFO y el tema UFO, pues está Ana Paulina Luna, pues encargada, esta congresista republicana está encargada de este tema. Y uno de los... Con lazos con Rusia, por cierto. Ella sí tiene lazos con Rusia, sí. Entonces, porque yo siento que todo esto intenta quemar a la inteligencia. Sí. O sea, traen una intención de hacer que queden mal siempre. Exactamente. Ella y Tulsi Gabbard tienen una relación muy fuerte con Rusia. De hecho, antes de salir, Tulsi Gabbard sacó una investigación así quemando también la inteligencia de Estados Unidos. Ella es la directora de inteligencia. Sí. O sea, ¿cómo quemas la agencia a la que tú perteneciste? Pero son gente que metió trauma ahí, pues, con otras intenciones. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, en esta audiencia, una persona que llamó mucho la atención es Tracy Walder, que es ex oficial de operaciones de la CIA y actual analista, o sea, tú eres analista de seguridad nacional. Walder afirmó que no cree que las investigaciones relacionadas con ese tipo de programas hayan desaparecido completamente, aunque reconoció que no tiene acceso a toda la información dentro de la agencia. O sea, él, yo creo como el 99.9% de la agencia no tiene acceso a toda la información, pero sospecha que continúa siendo, al menos que hay algún proyecto que sigue con esta misma idea del MK Ultra. MK Ultra, o sea, la palabra M y K es un código que le ponían ellos, un prefijo para administrativo, ¿verdad? Como a lo mejor otro se llamaba RU o TU o lo que sea, ¿sí? O sea, no tenía un significado como tal, sino era un prefijo que le ponían ellos. Pero lo que sí tiene significado es la palabra ultra. Haz de cuenta que si había un proyecto, vamos a decir que el proyecto que se llamara... Ultra secreto. Que se llamara... No, fíjate, yo pensaba también en el ultra secreto. Ahorita voy a platicar qué es. Haz de cuenta, si por ejemplo fue el proyecto que estoy yo, por decir, es el TI Ultra. Si es ultra, significa que es de muy alta prioridad. Entonces, yo pensaba también eso, de que era ultra secreto. No, sino que ultra es que es de alta prioridad. Quiere decir que una de las máximas prioridades de esa agencia, pues era la investigación del control mental. ¿Sí? Esto te revela mucho. Nada más este pequeño detalle. Aparte, el proyecto tiene desde 1953. Entonces, en aquel momento dirigía un señor que se llamaba Allen Dulles, y el objetivo de él era si era posible controlar y modificar el comportamiento humano. ¿Para qué? En los 50, ¿qué es lo que les importaba? Pues obtener información en interrogatorios, inducir la amnesia, hacer que se borraran ciertos recuerdos o también alterar los recuerdos, cosa que ellos dicen que sí lograron. O sea, que sí lograron imponer recuerdos, cosa que se ha investigado y aquí lo hemos comentado, cómo se pueden crear, modificar los recuerdos. O crear nuevos recuerdos. Sí, y con cosas muy sencillas como por decir, y aquí comentamos de un experimento que hicieron con una chavita en la que todos los familiares, o sea, fue un experimento, ¿verdad? Pero todos los familiares se pusieron de acuerdo en decirle a ella, ¿te acuerdas cuando tenías como 3, 4 años te mordió un perro muy feo? ¿Sí? Te mordió muy feo. Por suerte, pues, no te quedaron marcas, pero sí fue muy duro. O sea, fue fuerte. Entonces, decía ella, no es cierto, no me pasó. Y entonces entonces le decía a la mamá, no, sí, es cierto. Y luego el hermano, no, sí, yo me acuerdo que pasó eso. Y luego una tía después le decía, oye, ya no te han miedo los perros. Y lo, ¿por qué no? Por lo que te pasó de niña. Y así, o sea, toda la familia le empezó a inducir un recuerdo falso 100%. Bueno, en los días siguientes, la persona empezó a recordar, cosa que era falso totalmente. Bueno, el problema es que pasaron las semanas y le dijeron, bueno, se acabó el experimento. Era un experimento, discúlpanos, bla, 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 ¿no? Jajaja. Pero esto es falso, o sea, nunca existió. Bueno, la persona ahora ya no les creía y decía, ¿me quieren engañar? Yo recuerdo y ahora ya empezó a integrar hasta un trauma con los perros. O sea, le crearon un recuerdo y entonces esto es tengan cuidado con esto porque lo que les estoy diciendo es muy importante porque hay gente que es muy tóxica y hay gente que les genera este tipo de cosas a sus hijos, ¿sí? Que les empieza a generar este tipo de problemas. Yo sentía que ese tipo de cosas podían afectar a la persona, pero no pensé que tanto, sinceramente, porque yo sí he visto gente que hace eso, ¿no? Que se empieza a meter como miedos
para que no hagan esto o no hagan aquello. Y dices tú, oye, ¿sabes lo que estás haciendo? O sea, le estás metiendo una cosa que no tiene en su mente, un recuerdo o un trauma que no tiene, y se lo estás tú creando. Entonces es muy peligroso eso. Pero también, pues, se puede hacer, digamos, en el sentido positivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto terapéuticamente me imagino que lo estarán utilizando también, espero yo, pues para ayudar a crear buenos recuerdos de algún trauma, de alguna situación. No sé, eso ya, pues lo veremos. Pero en aquel momento apenas se evaluaba esto. Se utilizaba, por ejemplo, el LSD, hipnosis y otras técnicas psicológicas para inducir a otros estados mentales. Se trabajó mucho con chamanes, se trabajó mucho con gente mentalistas, etcétera, porque pues querían entender toda esa parte que no nada más existe, sino que es algo que se ha investigado por mucho tiempo, que también lo investigó la misma URSS y que lo han investigado los chinos y que lo han investigado otros países, y que aquí mismo Jacobo Greenberg pues llegó a un nivel muy avanzado en el que de hecho su desaparición, se sospecha, tiene relación precisamente a estas agencias de inteligencia que se lo habrían llevado supuestamente, ¿no? Exactamente, voy a recordar que él manejaba, uno de sus proyectos era muy parecido al de Stranger Things con niños, Sí. para pues lo que es leer la mente, mover cosas, etcétera. Y entonces a partir de ahí se sabe que va supuestamente a Colorado, ¿no? Iba a ir a Colorado, Colorado, una universidad. a Sí, una un pueblito, universidad, sí. a la Universidad de Colorado, sí, la Universidad de Colorado. Sí. Y ya a partir de ahí pues desaparece. Se le ve la última vez con una mujer muy guapa y ya no sabe más. Ya lo sabemos. Bueno, en cuestión, regresando al tema de la audiencia, según explicó esta persona que se llama Tracy Walder, durante su paso por la CIA aún existían otros experimentos con fines militares y de inteligencia, y puso como ejemplo un proyecto relacionado con el entrenamiento de animales para operaciones militares. El MK Ultra, como dijo Pepe, fue de 1953, y pues bueno, según en este momento la CIA pues no ha respondido públicamente a las declaraciones realizadas en la audiencia, ni las nuevas acusaciones planteadas por algunos participantes. O sea, el silencio total, ¿no? Que generalmente cuando hay algo ahí, Sí. ni dicen ni contradicen. Exactamente. Bueno, el chiste es que se tiene que ir, pues averiguando qué pasó. O sea, las agencias de inteligencia son, pues yo entiendo, una necesidad para cada país. Hasta ahí lo puedo entender. Pero también tienen que tener, pues, una cierta ética para no operar y no afectar a personas que no tienen nada que ver con el tema, ¿verdad? O sea, a afectar a civiles y aparte sin su consentimiento, ¿verdad? O sea, se me hace algo pues muy, muy delicado, pero pues todas las agencias suelen tener su lado oscuro, ¿verdad? O sea, todas las agencias de el gobierno que tú quieras tienen sus momentos muy, muy duros, y ahora mismo pareciera que Trump decía que el que controla verdaderamente el país es el Estado profundo. Y el Estado profundo precisamente es eso, son las agencias de inteligencia y otros poderes, pero principalmente las inteligencias. Y es verdad, o sea, en parte sí es verdad, no totalmente, pero en parte. O sea, una de las razones por las que se cree que no hubo una tercera guerra mundial o una guerra atómica entre Rusia y Estados Unidos es porque, a pesar de que de repente les daban ciertas órdenes, Estados Unidos a su inteligencia, o Rusia o la URSS a su inteligencia, ya cuando se encontraban las inteligencias, ellos se ponían y hacían acuerdos entre ellos para no generar un caos mundial. O sea, ellos se dieron cuenta que los políticos de repente reaccionaban con desconocimiento, por simplemente miedo, por desinformación, reaccionaban de maneras muy peligrosas. Entonces de repente las inteligencias pues decían, vamos a tratar de acordar a nosotros otras cosas, ¿verdad? Que no se, de hecho, lo que hace ¿cómo se llama? Kissinger, pues es un poco eso. O sea, se reúne en forma secreta con los chinos y básicamente hacen una alianza en la que pues hasta la fecha hace que China brille. O sea, porque sin esa alianza, o sea, sin eso, China no pasaba hacia la Organización Mundial del Comercio y no venía toda esa etapa de prosperidad y de lo que llaman capitalismo de Estado, pero surge por Kissinger. Por eso cuando va Kissinger hace poquito, que tenía todavía cumplido los 100 años, y visita China, cuando visita China lo tratan y lo reciben como si fuera un presidente, porque Kissinger en aquel momento, ya en los, no sé, 60 por allá, pues logra hacer este giro, ¿verdad? O 70, no sé, logra hacer un giro tremendo en el que pues benefició muchísimo a China en ese sentido, pero también a Estados Unidos le permitió tener un aliado para que pues Rusia no estuviera aislado.
Porque si China y ellos se unían, pues imagínate, o sea, se les arma la bronca, ¿verdad? Y va a estar muy difícil controlar ese tema. Y volvemos a lo mismo, siempre es un tema de control, ¿verdad? O sea, de control de una o de otra manera, ¿no? Ya sea a través de temas de control mental, de luces, de químicos, pero siempre están buscando esa idea o ese concepto. Entonces, pues nada más que no se nos olvide, ¿verdad? Que ese es un tema que no se le quita el dedo del renglón, según dice esta exagente, ¿no? Exactamente, que es un tema que, bueno, seguramente estará bueno saber qué más hay ahí, ¿no? Sí. Y bueno, el tema también es, por ejemplo, el tema del MK Ultra cuando se llevó a audiencia, ahí en los 70, ¿no? Más o menos. 77. 77. Sí. El director, que ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, el director de este proyecto, que de hecho aparece en el thumbnail, quemó muchos de las investigaciones. Borró la información, exactamente. O sea, este individuo ilegalmente borró toda la información porque no se podía borrar. Borra la información. Sidney Gutiérrez. Sidney Gutiérrez, exacto. Que de hecho de eso hablan en la audiencia, que ya les pusimos aquí. Está muy bueno el tema. Lástima, de repente hay videos que digo, ese video ojalá que le vaya muy bien porque está muy buena la información y te revela muchas cosas. Y luego de repente, pues no sé, o sea, no les llama la atención aquí en la comunidad. Y y así, pasa. Pero bueno. sí pueden, chéquenlo, porque ahí están, y aparte están doblada la información. Las audiencias, está muy buena la información que dan los dos escritores, investigadores, periodistas, sobre el tema MK Ultra y las consecuencias del MK Ultra, por ejemplo, el tema Mason, también una Bomber también está relacionado con el tema de MK Ultra, y bueno, muchos casos más seguramente. Sí, sí, mira, es que yo, bueno, ese diálogo que tuve con varios días estuve hablando con una persona. ¿Sí te acuerdas tú de eso? Es que no sé si en su momento te lo dije o no, porque se me hacía tan loco el asunto que no sabía si era un troll o qué, ¿no? Pero es que lo que me decía estaba muy duro. O sea, era un señor en Yucatán que me escribía como una semana seguida. Porque hablamos del tema del MK Ultra, ¿no? Ya lo tocamos así. Y él decía, Pepe, yo fui uno de los que experimentaron. Pero la más que también la forma de hablar y la forma de comentar y la forma de decir, sí te da un poco de que no sabes si está acuerdo o no. Pero por otro lado, también dices, pues obviamente, si vivió eso, pues no está. Por ejemplo, tenía una paranoia tremenda. Entonces, para mí era muy difícil. O sea, él, si aparecía en el chat y tenía la suerte de tomármelo, pues bien. Pero yo le decía, es que pues para hablar contigo y para entrevistarte, pues necesito al menos pues un correo o algo, ¿verdad? Y no, o sea, no había manera. Entonces, pues si él no hablaba, yo no sabía. Entonces estaba complicado poder pues platicar más del tema. Y pues sí, de repente nomás ya no escribió, ¿no? O sea, pero sí estuvo varios días comentando y dando muchos detalles que en su momento parecía una locura, pero cuando ves todo esto y cómo era, pues es exactamente lo que él decía, es exactamente lo que él comentó que vivió. Entonces, pues ahora yo entiendo que sí. Y aparte que ahora que se sabe que eso lo hacían en Latinoamérica, o sea, lo hacían en países latinos y otros países más, o sea, para no meterse en problemas legales, lo hacían en el extranjero, ¿verdad? Un tema también muy clásico.